las bendiga. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes a través de estos videos. Mi nombre es Cintia Domínguez y soy miembro de la Iglesia de Cristo aquí en Cancún. Vamos a estar compartiendo con ustedes unos videos para mejorar nuestro servicio en Dios en el ministerio de niños. En el video pasado hablamos un poco de los objetivos personales que cada una tenemos y por qué queremos lograr esos objetivos. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de los objetivos de Dios. Es interesante, hermanas, poder ver qué es lo que Dios espera y qué es lo que Dios quiere para la humanidad. En base a eso, vamos a desarrollar un poco esos versículos para poder bajarlo y analizarlo en el ministerio infantil. Pero para eso, tenemos que preguntarnos primero, ¿qué es lo que Dios quiere para la humanidad? ¿Qué es lo que Dios siente hacia la humanidad? Recordemos que nosotros somos su creación. Hay un versículo que es muy conocido, donde podemos ver qué es lo que Dios siente hacia nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos que Dios ha amado mucho a este mundo, y no se refiere al mundo físico, se refiere a nosotros también. Dios es nuestro creador y nos ama tanto que dio a su Hijo para que nosotros pudiéramos estar cerca de él, para que pudiéramos tener la salvación. Pero aquí mismo en este versículo nos habla de qué es lo que Dios quiere para la humanidad. Y en ese versículo al final nos dice, para que todo en el que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere que creamos en él. ¿Para qué? Para que tengamos vida eterna, para no perdernos. Eso es lo que Dios quiere para la humanidad. Y por eso nos ha dejado una encomienda. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios nos ha dejado una comisión que es ir y hacer discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor, es un aprendiz, es un alumno. Nosotros sabemos que debemos ser seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, ¿verdad? Bueno, en el ministerio infantil también debemos encargarnos que los niños sean discípulos de Cristo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. En el ministerio infantil se requiere hermanas que puedan decir esto, porque los niños van a aprender no solo de lo que les digamos, también de lo que hagamos, de nuestro ejemplo. Y nosotras necesitamos ser imitadoras de Cristo para que los niños puedan también ser imitadoras de Cristo y ellos van a ver en nosotros a Cristo. Entonces, ¿qué quiere Dios para los niños? Como dice en Juan 3:16, Dios quiere que los niños crean en Él. Dios quiere que los niños no se pierdan. Y Dios quiere que los niños tengan vida eterna, igual que nosotros. Dios quiere que sean discípulos de Cristo, así como nosotras. Pero ciertamente, dice Mateo 19:14, que de los niños es el reino de los cielos. Los niños son inocentes. Y yo sé, hermanas, que muchos van a decir, hermana, ¿usted está diciendo que les tengamos que hablar del bautismo? No, hermanas. No me refiero a que tengamos que desde niños decirles que se tienen que bautizar, porque sabemos que ellos no tienen pecado aún. Sabemos que naturalmente ellos son inocentes y por naturaleza ellos no tienen pecado. Llega una edad en la que ellos van a tener conciencia de lo que es bueno y es malo. De cierto os digo que si no os volvéis y os asieres como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Dios nos dice que debemos volver a ser como niños. Dios nos menciona esto porque necesitamos regresar a esa inocencia que ellos tienen por naturaleza. Pero es una gran verdad esto, hermanas, que los niños, de ellos es el reino de los cielos. Que nosotros tenemos que volver a ser como niños si queremos entrar al reino de los cielos. Eso es muy cierto, hermanas. Pero también es cierto que si Dios lo permite, esos niños van a crecer. Esos niños van a dejar de ser niños y van a perder esa inocencia natural que tienen hoy. Un día ellos van a saber la diferencia entre el bien y el mal. Y entonces es cuando viene una pregunta importante. Si los niños van a crecer, entonces, ¿cuándo debemos preocuparnos y ocuparnos de su salvación?
¿cuál es el momento indicado para empezar a trabajar y enseñarles la importancia de Cristo en su vida? ¿Será, hermanas, que eso se le debe enseñar cuando ya son grandes? ¿O cuando debemos empezar a enseñarles sobre las Escrituras? Vemos un ejemplo en 2 de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Vemos el ejemplo de Timoteo, que a él le enseñaron desde su niñez. Es importante, hermanas, enseñar desde la niñez las Sagradas Escrituras. Ahora, hermanas, vamos a hacer un pequeño análisis de las respuestas que nos enviaron. Las preguntas que hicimos en el video pasado, que preguntamos cuál era el propósito y por qué querían lograr ese propósito. Algunas de las respuestas que nos compartieron las hermanas fue que los niños crezcan en el conocimiento de Dios, enseñar más de Dios, enseñar el camino correcto, que conozcan lo maravilloso que es ser parte del pueblo de Dios, que aprendan qué es lo bueno y lo malo. ¿Por qué queremos lograr esto? Era el motivo por el cual queríamos lograr esos objetivos, y las respuestas fueron: porque son el futuro de la congregación, porque aprendemos juntos. Qué hermosas respuestas, y agradecemos mucho a las hermanas que participaron contestando estas preguntas. Más adelante en los videos también vamos a tener participaciones y otras preguntas y actividades que les vamos a dejar, y las invitamos a que compartan sus respuestas con nosotras para que podamos juntas aprender y edificarnos mutuamente. Entonces, analizando estas respuestas, yo las invito, hermanas, que analicen qué es lo que quieren lograr en el ministerio infantil y por qué lo quieren lograr. Ahora, es interesante estas metas y estos objetivos que nos proponemos. Pero ahora viene el momento de analizar y hacernos las siguientes preguntas. ¿Mis objetivos se interesan por la salvación de los niños? Usted puede hacer su lista de objetivos o lo que quiere lograr y analice. ¿Todos esos objetivos se interesan por la salvación de los niños? Porque como vimos en los puntos anteriores, Dios quiere que todos crean en Él, que se salven y que tengan vida eterna. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos de este objetivo que tiene Dios para la humanidad? ¿Me preocupo por la vida espiritual de los niños realmente, o en qué me estoy preocupando? Analicemos todo esto de manera personal, hermanas, y espero, hermanas, que este análisis nos haga ver qué tan lejos o qué tan cerca estamos del propósito de Dios para la humanidad. Y si estamos lejos de este propósito, que podamos esforzarnos por acercarnos a este propósito. Es importante recordar que trabajar en el ministerio infantil y que el ministerio infantil, todo lo que nosotras hagamos debe ser en torno a los niños, en la edificación y el crecimiento de los niños. El niño es el centro en este ministerio. Es el que debemos de preocuparnos por edificarlo y por enseñarle. Como vimos en la respuesta de las hermanas, los niños son el futuro de la congregación. Ciertamente no depende totalmente de nosotros, pero ¿qué futuro queremos para la congregación? ¿Queremos niños preparados que en su momento van a ser adultos preparados? ¿O qué queremos lograr con estos niños? Por eso, como futuro de la congregación, es necesario interesarnos por ellos. El ministerio infantil no debe estar enfocado en las hermanas. No debe estar enfocado en el crecimiento de las hermanas. No debe ser enfocado en las hermanas que dan clases. No debe ser para que ellas crezcan espiritualmente. No debe ser para que más hermanas participen y se involucren en la obra. No, el ministerio infantil debe estar enfocado en los niños y para los niños. Y todo lo que hagamos debe estar enfocado en su edificación y lograr que el día de mañana ellos puedan entregar su vida a Cristo. En el ministerio infantil, como lo dice, es para los niños. Las hermanas deben tener su espacio
en el ministerio de mujeres. Recordemos que son dos cosas diferentes, no debemos mezclarlas. Cada una debe tener sus propios propósitos y sus propias metas y debe estar enfocado cada uno en lo que debe estar enfocado. El de niños en los niños y el de las hermanas en las hermanas. La hermana que va a dar clases no debe dar clases para ser espiritual, sino que la hermana que va a dar clases a los niños ya debe ser espiritual, debe ser madura para poder dar clases a los niños. Por eso es importante prepararnos, por eso es necesario preparar a las hermanas que van a estar frente a los niños, porque se debe cumplir el objetivo que Dios quiere. Vamos a poner un ejemplo. ¿Quién le gustaría que a su hijo le dé clases en la escuela secular? Digamos primaria, secundaria, cualquier nivel educativo. Que le dé clases una persona que esté preparada, que conozca lo que está enseñando y sepa cómo enseñar, o una persona que no sabe nada y que le diga, no, es que en el transcurso va a aprender a dar clases. ¿Qué le gustaría, hermana? ¿Que a su hijo le dé clase una persona preparada o una persona que no esté preparada? ¿Le gustaría que a su hijo le dé clases una persona que es buen ejemplo o una persona que no es buen ejemplo? Si de manera secular, hermanas, nos preocupamos porque a nuestros hijos les dé clase una persona que sepa, más aún debemos preocuparnos porque las hermanas que dan clase a los niños en la iglesia estén preparadas y sepan qué es lo que están haciendo. Recordemos que este ministerio no es para entretener, es para edificar. Pero todo esto, hermanas, lo vamos a seguir viendo en los videos que siguen. Vamos a hablar un poco acerca de algunos requisitos que deben cumplir las hermanas que quieren dar clases o que dan clase en el ministerio infantil. No porque haya una lista y que tenga que tener algún estudio específico, no. Pero sí debe tener el deseo y la preparación necesaria para poder estar al frente de los niños, porque como bien respondieron las hermanas, son el futuro de la congregación. Y nosotras, las maestras de niños, podemos lograr dos cosas: que estos niños crezcan y se enamoren y amen a Cristo, o que nosotros los desmotivemos y quieran apartarse. Entonces, hermanas, ¿qué es lo que quiero lograr? Concluyendo, hemos visto que Dios nos ama a todos y que Él no quiere que nadie se pierda, quiere que todos seamos salvos. Incluye esto a los niños, que en su momento decidirán si entregar o no su vida a Cristo. También hemos visto que la maestra juega un papel muy importante para la enseñanza de los niños. Es necesario, hermanas, hacer lo que nos corresponde de la mejor manera posible. Esforzarnos por prepararnos lo mejor posible, porque es un servicio para Dios y por amor a los niños debemos dar lo mejor para Dios. En la siguiente clase vamos a seguir hablando un poco de esto y el motivo o por qué se le debe enseñar a los niños desde la niñez. Antes de terminar, hermanas, vamos a hacer una pequeña reflexión. Las maestras y los maestros de niños son una parte muy importante de su vida. Nosotras que damos clase a los niños en la iglesia los tenemos aproximadamente por 4 horas a la semana, o 2 veces al año, o 3 veces al año, o a lo mejor todo el año. No importa la cantidad de tiempo que usted tenga frente a ellos. Lo importante, hermana, es qué está haciendo usted en el tiempo que tiene a los niños a su cargo. ¿Está usted dando lo mejor? ¿O qué está haciendo? ¿O lo está dejando así nada más? Es para pasar el tiempo. Recordemos que Dios quiere la salvación de todos y esto incluye a los niños. Debemos guiar a los niños a Dios. ¿Está usted guiando a los niños en el camino de Dios el tiempo que están a su cargo? ¿Está impactando la vida de los niños? ¿Está siendo usted ejemplo para esos niños? Hermanas, preparémonos para enseñar a los niños y entendamos que hay un objetivo. Dios quiere que todos seamos salvos. Participemos para que un día esos niños también sean salvos.